Cotopaxi. Este cambio del orden del día que fue presentado en el mes de marzo, hace 2 meses, de manera conjunta con el asambleísta también de Cotopaxi, Arturo Uxha, lo que buscaba en ese momento es solicitar el cese a la represión de la que estaban siendo víctimas por parte de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales los habitantes de Las Pampas y Palo Quemado que estaban defendiendo su derecho a la vida y a la naturaleza. Señor presidente, si es usted tan amable, le solicito, por favor, puedan autorizar la transmisión de un video que fue enviado a Secretaría. Y también agradecería la atención tanto del presidente como del resto de los legisladores. Autorizado, por favor. Proceder TICS, por favor. Se proyectará en los próximos instantes un video, ahí lo escuchamos y lo podemos observar. ¿Y qué? Al mismo policía le pegan aquí con el gas lacrimógeno. Hemos venido pidiendo a las autoridades de que sirven, o sea, son del gobierno, y ninguna autoridad nos ha echado la mano, pero, o sea, viven sentados en las mesas y comen de nuestra tierra. Esas imágenes que ustedes acaban de ver ahí, señores legisladores, las podíamos haber evitado si este pleno de la Asamblea Nacional se hubiese pronunciado a tiempo. Debería darnos vergüenza que como Asamblea Nacional miremos hacia un lado cuando la gente está sufriendo y cuando la gente está muriendo así. Ahí hay gente herida, ahí hay un señor, Mesías, padre de familia, que no conoce todavía a su hija porque cuando él sufrió el ataque por parte de las Fuerzas Armadas, su hija estaba naciendo y ahora tiene alrededor de un mes. Él está entubado y en estado de coma porque recibió el disparo de un perdigón por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Era eso precisamente lo que queríamos evitar cuando solicitamos este cambio del orden del día. Lo que ocurre en Las Pampas y Palo Quemado no es algo nuevo, no es algo de este año. Desde marzo, desde junio del año anterior, ya habían represión. Desde el junio del año anterior, ya la policía y las Fuerzas Armadas reprimieron de manera muy fuerte a los habitantes de Las Pampas y Palo Quemado en la provincia de Iquitos. ¿Por qué? Porque se oponen a la explotación minera de una empresa canadiense, Attico Mining, que coincidencialmente, después de la ronda de negocios que tuvo el presidente Noboa en Canadá, volvieron a reactivar la concesión minera en Las Pampas y Palo Quemado. Curiosamente, resulta que el grupo Novis tiene intereses económicos en la explotación minera. ¿Por qué se oponen los y las ciudadanas de Las Pampas y Palo Quemado? Porque, primero, resulta que tenían que haber hecho la consulta ambiental de manera amplia, participativa y consultada con absolutamente todos. Y lo que hicieron fue limitar la participación y limitar la consulta previa a un espacio muy pequeño. No hay un estudio ambiental, se está violentando los derechos humanos de los y las habitantes de Las Pampas y Palo Quemado. Los procesos de socialización con los habitantes nunca fueron transparentes previo a la explotación minera en Las Pampas y Palo Quemado. Aquí debemos entender, compañeros legisladores, que parte de la explotación minera, 2 bloques de la explotación minera que se quiere hacer en Las Pampas y Palo Quemado, está dentro de un área protegida, dentro de la Reserva Ecológica de los Ilinicias. Y qué coincidencia, resulta que ocurre lo mismo en Olón, así que no son cosas diferentes. Ahora resulta que las concesiones mineras, las explotaciones, la construcción incluso de conjuntos habitacionales se quieren hacer en áreas protegidas cuando esto, la ley ya nos dice que está absolutamente protegido.
Estas concesiones nunca han sido consultadas con los habitantes afectados. En marzo se extendió el plazo de la concesión en La Plata hasta el 2049, cuando desde el 2009 la ley minera expresamente señala que se debe consultar con cada una de las fases del proyecto minero. Como consecuencia de esto y como consecuencia de que los ciudadanos se negaron a la explotación minera, hubo la intervención de cerca de 500 policías y militares que actuaron de manera violenta, como ustedes pudieron ver en las imágenes. Ellos, además, acusaron a los ciudadanos de ser terroristas. No son terroristas, son defensores de la vida, son defensores de la naturaleza, que además defienden su forma de vida. Las Pampas y Palo Quemado son parroquias altamente agrícolas, son las únicas parroquias a nivel nacional que exportan la panela y que tienen certificaciones que les permiten incluso exportar a Estados Unidos y a Europa. Aparte de esto, producen la mayor cantidad de la carne que se genera o que se comercializa en Agropesa, que es la que distribuye a los grandes supermercados del país. Ellos tienen una forma de vida que estaría siendo afectada si se lleva adelante la explotación minera. Hay una afectación ambiental, amenaza a millones de hectáreas de los últimos bosques diversos donde nace el agua, que es un derecho humano de todos y todas las ciudadanas. Evidentemente vemos que ahí hay un conflicto de intereses y vemos cómo nuevamente se anteponen los intereses económicos ante los intereses humanos. Aquí, señores legisladores, decirles que realmente llama la atención e indigna la capacidad de asombro que podemos llegar a tener en algún momento. No podemos perder la capacidad de asombro. En días anteriores la ministra Palencia daba declaraciones y decía que era un escándalo que se utilice esto para fines políticos. Lo que a mí me parece un escándalo es que se quiera criminalizar la protesta social. A mí lo que me parece un escándalo es que se quiera utilizar el poder para beneficio particular. Y esto lo hemos visto no solo en Las Pampas y Palo Quemado, sino que también lo estamos viendo en Olón. Y estas denuncias las conocemos no gracias a las instituciones públicas que están llamadas a salvaguardar los derechos de la naturaleza y de los seres humanos. Estas denuncias son gracias a que los ciudadanos han levantado su voz y están en pie de lucha. Y junto a ellos nosotros estaremos defendiendo también sus derechos. Como decía, este cambio del orden del día se presentó hace 2 meses. Está a destiempo porque lo que pedimos era el cese de la represión. Ya no hay represión, pero no es que paró la represión gracias a que esta asamblea se pronunció, y eso debería llenarnos de vergüenza. Paró la represión gracias a una acción de protección presentada por los ciudadanos y que permitió y obligó a que el Estado pare la explotación hasta que se haga una consulta ambiental de manera adecuada, consultada con absolutamente todos. Finalmente, decirles que hemos cambiado, evidentemente, la solicitud del cambio del orden del día. En un inicio era el pedir el cese a la represión, pero ahora lo que estamos solicitando y lo que incorporaremos en este pedido que enviaremos a la moción que enviaremos por secretaría es que la ministra del Ambiente pueda comparecer a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que es donde iniciamos el proceso de fiscalización, para que rinda cuentas y explique absolutamente todos los pasos que se han llevado adelante en la consulta ambiental. No podemos mirar hacia un lado. El gobierno hace unos días lanzó una frase que decía como estrategia más Ecuador al mundo. Y sí, lo que hemos visto es que el mundo entero ve con asombro los atropellos y las violaciones a los derechos humanos de manera constante que este gobierno ha llevado. No podemos ser indolentes y esta Asamblea Nacional tiene una deuda pendiente con el pueblo, tiene una deuda pendiente con Las Pampas, con Palo Quemado, pues no se pronunció de manera oportuna y adecuada. Gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el asambleísta